Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa. Hoy continuamos con nuestra serie de compositores famosos y vamos a hablar de Sibelius, un compositor finlandés que pensamos que merece la pena que conozcan, y como siempre hablaremos hoy de su vida para pasar a tratar la próxima semana su obra. Comenzamos, lo hacemos ya como siempre con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dispuesto a contarnos cómo fue la vida de Sibelius? Sí. Pues vamos a empezar. Y como siempre, para hablar de la vida de alguien, quizá lo más importante es conocer su entorno familiar. ¿Cómo eran sus padres? Pues aquí no destacó mucho su familia, tampoco es que le ayudase mucho para su futuro, ya que su padre murió a los 3 años de edad, no le cambió mucho, y su madre siempre estaba preocupada por los problemas económicos, ya que su padre, por lo que sabemos de él, era un hombre más o menos no muy bueno, que tenía más o menos muchas deudas, alcohólico, al igual que Sibelius también fue alcohólico en su futuro, fumador, y eso trajo bastantes problemas económicos a su muerte, con muchas deudas a su madre, y a la vez si tiene problemas los padres de un hijo, los tendrá el hijo también. ¿Cómo fue en el colegio? ¿Era buen estudiante? Bueno, Sibelius era mayormente, su don es la música, y ese fue su trabajo, todo su futuro, que cambió mucho. Pero además, como él solo se quería dedicar a la música, pues no le dedicaría mucho tiempo al colegio, y eso podría causarle algunos problemas en los estudios, pero tampoco con mucha gravedad, pues cualquier niño puede tener problemas. Claro, suele pasar, ¿eh? Los genios a veces no son buenos en clase. ¿En qué idioma se hablaba en casa? En clase no hablaba el finlandés, aunque estaba en Finlandia, hablaban el sueco, y también en su zona se hablaba el ruso, porque en la época que estamos ahí, que está Sibelius vivo, 1880, 1895, en esa época, el imperio ruso domina Finlandia y muchas partes del alrededor, que era muchísimo más grande que como vemos ahora mismo, aunque la mitad del imperio ruso y el país Rusia es Siberia y no vive ahí nadie. Pues hablaban el sueco mayormente, pero Sibelius se negaba a aprender el ruso porque él era muy fanático y muy nacionalista finlandés y odiaba a los reyes, los zares en Rusia y a los rusos en general. Ajá. También él aprendió el sueco, aunque un porcentaje muy pequeño de los finlandeses hablaban finlandés. ¿Nos puedes decir algo sobre su perfil psicológico? Pues no es que fuese un hombre muy perfecto, también heredó algunas cosas muy malas de su padre, un hombre alcohólico, también con problemas de gastos, y también tenía la adicción al tabaco. Ajá. ¿Cómo fue su vida sentimental? ¿Cómo fue su relación con las mujeres? Pues tuvo bastante éxito con esto, además de ser un hombre atractivo, incluso tiene aún familiares suyos, aún en la actualidad vivos. Una violinista muy conocida de Finlandia es nieta muy antigua de Sibelius, violinista muy destacada de ahí y conocida por finlandeses. Bueno, pues Sibelius se casó con una tal Aino, finlandesa, una relación entre finlandeses que llegó a tener hasta 5 o 6 hijos. Una se murió, se sabe que se murió a los 2 años, pero fueron solo chicas, solo tuvo 5 o 6 chicas, una se murió 5, y las chicas pues tuvieron más hijos y hijos, pero el apellido no ha quedado aún, porque en Finlandia y en muchos países el apellido de la mujer al tener un hijo no se queda permanente y se ha olvidado. Qué pena. ¿Qué papel tuvo Sibelius en la independencia de Finlandia? Pues aquí Sibelius, esto fue una gran parte de su vida, quiso dedicarle en parte musical y encima en parte pues esforzándose mucho. Sibelius, al ser un hombre muy nacionalista y experto con su dote de la música, pues quiso dedicarle una gran obra llamada Finlandia, el nombre del país, que era como un tipo de propaganda para ayudar a convencer a la gente que tenían que ir en contra de los zares, que eran unos reyes muy malos,
para ir en contra del Imperio ruso, que incluso les disolvieron el parlamento a los finlandeses, y eso provocó muchos problemas, muchas revueltas. Incluso el mismo gobernador de Finlandia, mandado por los rusos, fue asesinado por un hombre finlandés, rebelde cualquiera, que Sibelius quiso dedicarle una ópera a ese hombre. Ese hombre luego, después de haber matado al gobernador, se suicidó, y Sibelius, pues aún así, riéndose de los rusos y odiándolos, le dedica una ópera a un asesino que asesina a un gobernador ruso. Ahí podemos ver hasta qué punto llega su nacionalidad a favor de los finlandeses. Aunque la independencia de Finlandia tardó bastante en conseguirse, pues por sí misma, en el 1917, el 6 de diciembre, el mismo día que la Constitución española, consiguieron la independencia estos finlandeses del Imperio ruso, el mismo día que la Constitución española se independizó Finlandia. ¿Y Moses, qué influencia tuvo Sibelius en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial pues la afectó como mucha gente le puede afectar una guerra. A este llegó a afectarle de muchos modos, psicológicamente, físicamente no, pero económicamente bastante. Sibelius en Finlandia tampoco había mucha pasión por la gente, por la música, y él era finlandés y sus derechos de autor más o menos provenían de Rusia y de Alemania. Claro, Rusia y Alemania estaban en guerra y como Sibelius odiaba a los rusos, aunque los odiase no significa que sus óperas sean malas, pero como Sibelius odiaba a los rusos durante la guerra, los rusos no querían representar más obras suyas. Y luego los alemanes, pues como se piensan que Sibelius aún así está en Finlandia, que Finlandia forma parte de Rusia, pues no quieren cogerle también derechos de autor, y eso fue una gran pérdida económica para él durante los 4 años que duró la guerra. Muy bien, Moses, muchísimas gracias. Como siempre, menudo retrato nos has hecho del compositor que analizamos hoy, de Sibelius. Gracias. Igualmente. Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Bueno, gracias a vosotros como siempre, es un placer conocer además compositores que quizás son menos conocidos y tenemos la oportunidad de presentárselos a los telespectadores que todavía no les conozcan. Pues hoy sí. Es el caso de Sibelius, que nos acompaña hoy durante todo el programa y bueno, como siempre vienes perfectamente ataviado con la camiseta acorde. Lo intentamos. y nos has preparado un decorado completísimo por lo que veo. ¿Qué contiene el decorado de hoy? Solo Sibelius, no podría ser de otra manera. En el centro su foto, en un libro monográfico sobre Sibelius, y aquí tenemos varias ediciones de las sinfonías y muy concretamente ediciones grabadas por el propio Sibelius de 1928 a 1945. Eso es lo que hemos preparado. Todo alrededor son discos de Sibelius, ciclos sinfónicos, música de Sibelius que protagoniza el programa Sibelius. Muy bien, música y películas, como siempre. Sí. ¿Qué películas nos has traído hoy? Hemos traído películas sobre la vida de Sibelius, luego en el próximo programa traeremos sobre la obra de Sibelius. Esta película es una película de gran éxito en Finlandia, con actores muy conocidos allí. Sibelius es un compositor tremendamente popular en Finlandia, una persona tremendamente popular, no solo como compositor. Y es una película de gran éxito que nos relata la vida de Sibelius y cómo fue desde el principio hasta el final. Como pasa con estas películas cuando es solo una película, claro, dar toda la vida de un compositor o de una persona en una sola película son trazos, imágenes destacadas, pero está muy bien hecha y es muy interesante para conocer. Se puede comprar a través de Amazon o cualquier establecimiento de venta por internet y viene muy bien para conocer al compositor. Esta es una película también sobre Sibelius, aunque con un estilo más documental, que contiene 2 películas en sí dentro sobre su periodo inicial y luego sobre los años de madurez y de silencio. Así se llaman las 2 películas que contiene. La semana que viene hablaremos de películas con música de Sibelius, entre otras Grace de Mónaco, que tiene música
de este genial compositor. Muy bien, pues antes de comenzar a meternos en el tema en profundidad que nos ocupa hoy, me gustaría saber, Pedro, ¿por qué has elegido este compositor? Porque vamos a tener 2 programas sobre él. Es un compositor importantísimo dentro del siglo XX y de la historia de la música en general, y poco conocido quizás en España, bueno, menos conocido, yo no diría poco conocido, quizás no es conocido por los telespectadores que no son muy aficionados a la música, pero cualquier aficionado a la música conoce a Sibelius, y lo conoce porque es un compositor muy presente en los programas de los conciertos y muy grabado por los grandes directores. Aquí tenemos a Sibelius grabado por Karajan, aquí tenemos a Sibelius grabado por Bernstein, por Daniel Barenboim, por Simon Rattle. Quiero decir que los grandes directores han hecho los ciclos sinfónicos de Sibelius, han interpretado también el concierto para violín, y es un compositor muy accesible además. Su música es fácil de escuchar, no digo fácil de escuchar para ser del siglo XX, no, quito el para ser. Sí, sí. Al contrario, ese efecto de modernidad lo puede hacer todavía más atractivo. Es un continuador de la gran tradición romántica, de la gran tradición sinfónica, y como dice Simon Rattle en una entrevista para la Filarmónica de Berlín, es uno de los 5 grandes sinfonistas de la historia. Entonces, realmente es un compositor de muy agradable escucha, con un grandísimo impacto emocional, muy presente en los programas de los conciertos sinfónicos, lo cual creo que merece la pena, desde luego, dedicarle 2 programas. Por centrarlo en el aspecto cronológico, Sibelius nace en 1875 y muere 92 años después, en 1957. Lo que ocurre es que muere físicamente, por así decirlo, es decir, que muere en definitiva, sí, pero musicalmente murió 30 años antes. ¿Por qué murió 30 años antes musicalmente? Porque los últimos 30 años son de completo y total silencio. Sí. O sea que en realidad con 60 años está muerto para la música. ¿Y por qué ese silencio durante los últimos años de su vida, Pedro? ¿Por qué? Es difícil de explicar, él no dio ninguna justificación. Cabe entender que era una personalidad compleja, con unas fases largas de depresión, y a la vez también un cierto trastorno bipolar, en el sentido de que tenía fases de depresión y fases de euforia. Es posible que esa depresión cristalizara, y lo que está claro es que ya no se le ocurrían nuevas ideas. El tiempo no iba con él, quizás, la época había cambiado mucho el mundo, le afectó la Primera Guerra Mundial, le afectó también, evidentemente, y más todavía la Segunda Guerra Mundial, y por otra parte él ya consideraba que lo que tenía que decir quizás lo había dicho, y no es que no necesitara el dinero, algunos dicen que era porque ya había ganado suficiente dinero. Es el caso de Rossini, por ejemplo. Rossini también estuvo en silencio los últimos 30 años de su vida, pero Rossini se había hecho rico y tenía unos derechos de autor enormes por la cantidad grande de óperas que había producido. Sin embargo, Sibelius tiene una obra mucho más moderada, y él en esos últimos años no dice que se haya retirado, nunca lo dice. Alimenta el entusiasmo por su 8ª sinfonía. Dice que está escribiendo la 8ª sinfonía, pero es que se tiró escribiendo la 8ª sinfonía 30 años exactamente. Recibió encargos para estrenarla. En el público musical, en los ambientes musicales, se esperaba con impaciencia aquella 8ª sinfonía de Sibelius, y por qué no una 9ª. Estos los grandes compositores que han escrito 9 sinfonías. Y no llegó a escribirla nunca. Al parecer, según su mujer, la quemó. Lo que tenía preparado lo quemó. Sí, algunos dicen que podría estar en un cajón, pero ese cajón nunca apareció. ¿Y por qué no vamos a creer lo que dice la mujer, de que ha quemado la sinfonía? Nunca se estrenó la 8ª, y en los últimos 30 años pues prácticamente no escribió nada, excepto alguna pieza de música masónica, porque él era un masón convencido, fundador de la Logia Masónica de Finlandia, es decir, uno de los líderes del movimiento masón en Finlandia. Pero fuera de esa implicación con el movimiento masónico para las ceremonias de masonería, no escribe nada, y es un periodo de silencio muy largo, porque son 30 años que abarcan de 1927 a 1957, años donde hay una cantidad de compositores en efervescencia muy grande. Bueno, hablemos de su vida, de su familia, por ejemplo. ¿Cuál era la relación con su familia, Pedro?
Él toma de su padre todo lo malo, a pesar de que el padre fallece cuando tenía 3 años de edad, y él toma de su padre el alcoholismo y el exceso de gasto, porque el padre murió lleno de deudas y Sibelius vivió toda su vida con deudas y sin capacidad de afrontar sus problemas personales. Eso en cuanto a la familia por parte materna y paterna. Con la madre tiene una relación muy distante, pero luego él crea su propia familia, Sí. porque llega a tener 6 hijas, muere una de las hijas, son 5, él curiosamente quería siempre tener un chico. Y parece que hizo tantos intentos, pero le salieron no es que le salieran los 6 intentos mal, no vamos a decirlo así, pero quizás una de las causas por las que tuvo tantas hijas es por su empeño en tener un sucesor masculino, empeño que no logra conseguir, pero eso estadísticamente realmente no es muy normal, que después de 6 te salgan las 6 femeninas, si además lo que quieras tener es un hijo, aunque depende la elección de sexo, desde luego en aquella época era imposible. No existía. Hoy es ilegal, pero... Y después Sibelius sí que se encontró contento y satisfecho con su vida familiar, aunque decía que las hijas no le dejaban escribir, porque... No me extraña, 6 niñas en una casa, no me extraña que no le dejasen escribir y además que tuviese tanto gasto, pobre. Sí, tenía... Bueno, el gasto lo tuvo antes de tener las hijas también, y era un gasto que se iba mucho en alcohol, en cenas, salidas constantes. Era un hombre que le gustaba mucho la buena vida, poco finlandés. Es curioso porque los finlandeses son muy amantes de la naturaleza, pero él decía que le gustaba la naturaleza sentado en una silla y tomando un puro, fumando un puro, vamos. Le compraron unas botas de agua cuando tenía 80 años, las primeras, y no las llegó a estrenar, o sea que... No llegó él se a salir sentía, a utilizarlas. Él se sentía mucho más a gusto en Berlín, en Viena, aunque vivió en Finlandia la mayor parte de su vida, él vive en Finlandia. Bueno, era un hombre trabajador porque a pesar de esos problemas con el alcohol, ese quizá ser mal gestor de su economía, pero al margen de esto era trabajador. No, muy poco trabajador, no le gustaba nada trabajar. Vaya. Le gustaba eso, salir y la fiesta. Le hubiera gustado mucho el carácter español, aunque no lo llegó a conocer, pero creo que se hubiera sentido mucho. Y mira que es diferente de España a Finlandia, ¿eh? ¿Sí? No solo es porque estemos en extremos geográficos distintos, es que la naturaleza y el clima hacen muchísimo. Allí durante 10 meses hace un frío atroz, vamos, 10 meses al año o 9 meses al año. No tiene nada que ver con el clima y las características que tenemos aquí en España de todo. No, Sibelius no era trabajador. Tiene muy poca producción y alguna de esa producción es meramente alimenticia, es decir, la hacía con obras de encargos pequeños para tratar de sobrevivir, más que otra cosa. Bueno, hablemos un poco quizá de política, de la parte más política de Sibelius, su posición entre Rusia y Suecia. Sibelius es curioso porque él nace cuando Finlandia es parte del Imperio Ruso, con lo cual es Rusia en definitiva, es Imperio Ruso, es como si fuera una provincia más de Rusia. Y habla sueco en su casa, no habla finlandés. Él, a pesar de esto, se siente muy identificado desde pronto con Finlandia y con la idea de una Finlandia independiente, y se convierte en un luchador por lo que es la emancipación de Finlandia y conseguir esa independencia de Finlandia, que como antes decíamos se consigue un 6 de diciembre, curiosamente el mismo día de la Constitución Española, pero 6 de diciembre de 1917, o sea que Sibelius tiene mucho recorrido todavía dentro del Imperio Ruso. Cuando empieza a hablar en finlandés, allí es que el finlandés era un idioma minoritario, aunque estaba dentro de Rusia. Es un poco en un ejercicio de política ficción lo que pasaría con Cataluña. En Cataluña el idioma antes era más minoritario en comparación con el español porque estaba totalmente dominada por España. Le dan la autonomía a Finlandia, le hace Cataluña en este ejemplo que estamos dando, el idioma se potencia mucho más y en un momento dado viene la exigencia ligada al idioma de la independencia. Bien, en esa independencia matan al gobernador ruso y a Sibelius ese mismo día lo detienen, que esto es muy sintomático, lo detienen porque está celebrando la muerte, emborrachándose claro, la muerte del gobernador ruso, y luego escribe una composición en homenaje al asesino del gobernador ruso.
con lo cual evidentemente muestra una identificación muy grande con el tema de Finlandia. Y una de las cosas más curiosas y anecdóticas con respecto a este tema es una obra que tiene que se llama Finlandia, precisamente. Es una de las obras más conocidas, más populares y más interpretadas de Sibelius. Pues esta obra Finlandia, a los rusos les parecía muy mal que hubiera una obra que se llamara Finlandia, porque consideran que eso es un ejemplo de la emancipación finlandesa, que eso no podía ser. Los rusos restringían todo lo que fuera cultura finlandesa. Con lo cual lo que hace Sibelius es que le cambia el título y le pone otro título diferente. En la película que hemos mostrado antes de Sibelius es muy graciosa la escena porque aparecen los rusos invadiendo un concierto diciendo esta música no se puede interpretar porque la música es Finlandia y tal, y él dice no, esto se llama poema festivo. Claro, un libro, de reacción se claro, llama un eso, libro ¿no? Tú lo identificas muy claro, el libro es lo que pone y las letras lo que ponen y no tiene ninguna duda y es fácil de prohibir, claro. Pero una partitura musical, si le cambias el título y la sigues interpretando, pues hombre, hace falta unos ciertos conocimientos para saber que es la misma, claro. Especialmente en aquella época que no había medios fonográficos de reproducción, con lo cual él le va cambiando el título y la siguen interpretando y se convierte en un símbolo de la independencia finlandesa y en un homenaje a lo que será luego Finlandia, hasta el punto de que constituye el himno nacional actual de Finlandia. Ajá, bueno. ¿Cuál fue su participación o cuál fue su relación con la Primera Guerra Mundial? A él la Primera Guerra Mundial le destroza, la primera y la segunda, las dos, le destroza desde el punto de vista de sus ya reducidos ingresos, porque a todos los efectos Sibelius era ruso, con lo cual pues difícilmente le iban a poder apoyar los alemanes, no querían ya pagarle los derechos de autor. Sí. Y porque consideraban que Sibelius era un compositor ruso, porque técnicamente era un compositor ruso, estaba dentro del Imperio ruso. Pero por otra parte los rusos tampoco le querían pagar y estaban de acuerdo en pagarle nada porque lo consideraban un asimilado a los alemanes, porque Sibelius tenía una gran relación con Alemania y ahí procedían buena parte de sus derechos de autor. Y le pasa algo muy parecido durante la Segunda Guerra Mundial, porque es poco conocido que Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, claro, vuelve a incorporarse a Rusia otra vez, porque los rusos la invaden. Sí. Luego invade Alemania también. Los finlandeses en un principio se sitúan junto con los alemanes, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que Alemania, al apoyar a Finlandia e invadirla, y los finlandeses se identifican con los alemanes porque de esa manera quieren preservar su independencia frente a Rusia, que es el gran coloso que tienen al lado. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces Sibelius se convierte en un nazi, en definitiva. No es que él fuera nazi en absoluto, no lo era, pero un compositor que está pagado por Alemania, porque son los alemanes los que pagan sus derechos de autor, y que luego resulta que Alemania es la potencia invasora, y los finlandeses se manifiestan en coalición con Alemania, pues evidentemente ahí sale otra vez perdiendo, porque en Estados Unidos no están de acuerdo en pagarle, en Inglaterra tampoco, claro. y ya sus ingresos durante todos los años de la Guerra Mundial se ven muy deteriorados. Al final de la guerra, los finlandeses, cuando ve que Alemania va a perder, se cambian de bando. Decir, eso es algo que ocurrió también con Rumanía. Sí. Bueno, Rumanía llegó a cambiar de bando 3 veces, pero Finlandia, según quien fuera que iba ganando, Finlandia se apunta en primer lugar al bando alemán y cuando ve que Alemania pierde, dice no, nosotros nos vamos a cambiar y ahora nos vamos a hacer del bando ruso. Pero en fin, eso es justo al final, y luego ya a Sibelius le quedaron 12 años de vida en donde ese pasado nazi, que no fue nazi nunca, en absoluto, ya no fue un problema, los estadounidenses volvieron a pagar sus derechos de autor y todo funcionó normalmente para él. ¿Cómo era su relación con otros compositores? ¿Tuvo alguno con quien tuviese una especial afinidad? Tuvo mucha afinidad con Mahler, con Gustav Mahler, coincidieron en varias ocasiones, y luego es contemporáneo, estrictamente contemporáneo de Richard Strauss, porque tenía solamente un año más que él, Richard Strauss. Con lo cual ahí también tuvo una relación que llevó a que Richard Strauss estrenara su concierto para violín, y él es fundamentalmente brahmsiano. Él se sentía muy identificado con Brahms, lo llegó a conocer a Brahms, intentó que le diera clases, aunque no lo consiguió, pero tuvo una profunda identificación con él, en contra de Wagner, sin embargo, que no le gustaba nada Wagner. Estuvo en Bayreuth, pero aquello no iba con él. Sibelius es un compositor sinfónico. Sibelius solo escribe sinfonías, no tiene óperas.
con lo cual él se siente mucho más identificado y es parte de esa gran tradición romántica, clásica, sinfónica de Alemania. Muy bien, pues hoy lo vamos a dejar aquí, pero hablaremos de toda esa obra la próxima semana, ¿no, Pedro? Pues será un placer, muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene hablando de la obra de Sibelius. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperemos que les haya gustado este compositor que les presentamos en este programa, pero la próxima seguiremos hablando de Sibelius y hablaremos más concretamente de su obra. Hasta entonces.